Buenos días, hermanos. Feliz día del Señor. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy, que va a ser la pregunta 149 del Catecismo Ortodoxo de Hércules Collins. La petición que estaremos cubriendo el día de hoy es la quinta del Padre Nuestro. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Antes de comenzar con la clase, vamos a hacer una pequeña oración para encomendar este tiempo al Señor. Nuestro Señor y Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias porque podemos llamarte Padre Nuestro. Y te pedimos que nos ayudes a santificar tu nombre en este día. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad día con día y que tu reino venga a esta tierra, comenzando primeramente por nuestras vidas y por nuestro testimonio como cristianos. Te pedimos también, nuestro Señor, que cubras nuestras necesidades que nosotros tenemos día con día. Provee de nuestro pan de cada día, al igual que todas las peticiones que nosotros tengamos, ya sean económicas, ya sean en salud, ya sean también emocionales, espirituales. Y te pedimos que nos apoyes para saber cómo pedir las necesidades espirituales que nosotros tenemos. Te damos gracias porque nos has salvado y has perdonado nuestras deudas. Y te pedimos que en el día de hoy nos enseñes a perdonar las deudas de nuestros deudores, para que podamos ser hijos tuyos, y podamos ser perfectos, como tú, nuestro Padre Celestial, eres perfecto. Te pedimos que nos ayudes en esto y que nos des entendimiento, el poder de tu Espíritu Santo para aplicarlo a nuestras vidas, y también para que podamos ser ejemplo de esta petición, como nos enseñó a orar el Señor Jesús, nuestro Señor y Rey. Porque te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Platón, el filósofo, dijo una vez en su libro Meno lo siguiente: si tú quieres la virtud de un hombre, es sencillo decir que la virtud de un hombre consiste en ser capaz de manejar los asuntos públicos. Y al hacer esto, para beneficiar a sus amigos y dañar a sus enemigos. Luego Platón dice en la República, en referencia a la justicia, es justo tratar a nuestros amigos bien y es justo tratar a nuestros enemigos mal. Esto refleja cómo el pensamiento filosófico de los griegos es algo que el Señor Jesús habla en las Sagradas Escrituras, de cómo tratamos bien a nuestros amigos y mal a nuestros enemigos. Anton Sándor Lavey, el padre de la iglesia satánica, dijo lo siguiente en la Biblia satánica: si alguien te molesta, pídele que se detenga. Si no se detiene, destrúyelo. No hace falta ser satanista para aplicar los principios satanistas, sino que en la calle se enseña a tratar bien a los amigos, a los compas, como vulgarmente se dice, a tratar bien a los de tu barrio y dañar a los enemigos, aquellos que nos hacen mal, aquellos que nos odian, aquellos que están en contra nuestra. Esa es la ley de la selva, es la ley del barrio, es la ley de la calle, de la cual todos nosotros sabemos, experimentamos alguna vez y hemos escuchado de seguro. Es demasiado la diferencia entre ver lo que enseñan, ya sea los filósofos griegos, ya sea los satanistas o la gente de la calle, a ver el testimonio de los cristianos. Por ejemplo, Elizabeth Elliot era una esposa del famoso misionero Jim Elliot, quienes fueron misioneros estadounidenses que fueron al Ecuador a predicar el evangelio a los indígenas, conocidos también como los Huaroni. Esta tribu de indígenas persiguió a Jim Elliot junto con otros misioneros cristianos, siendo estos misioneros muertos por ellos, fueron asesinados por ellos. ¿Y qué pasó con la esposa Elizabeth Elliot? ¿Acaso siguió la misma regla de pagar bien a nuestros amigos, a los cristianos, y de pagar mal a los enemigos? En cambio, Elizabeth Elliot
¿Saben lo que hizo Elizabeth Elliot? Fue a vivir con la tribu que mató a su marido y a su esposo, estando ella embarazada y con hijos. Ella perdonó a los asesinos de su esposo, Jim Elliot. Es abismal ver el testimonio que presenta el mundo al testimonio que el Señor Jesús nos manda a que nosotros tengamos. Y ahora, hermanos, ahora después de haber visto las necesidades principales, o ver la adopción de Dios al llamarle Padre Nuestro, al tener la primera petición, que es que santifiquemos su nombre, y al ver las necesidades del reino, esas necesidades del reino de Dios, que venga tu reino y que se haga tu voluntad, y ver las necesidades para nosotros físicas, de danos, o el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahora pasamos a lo que son las necesidades espirituales. Estas necesidades espirituales son las que se presentan en estas últimas peticiones, ya sea como, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, como, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Vamos a empezar, hermanos, viendo cómo el Señor Jesús nos enseña a orar, diciendo, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y vamos a empezar con el primer punto, que es la teología bíblica del perdón. Y con teología bíblica no nos referimos a teología sacada de la Biblia meramente, sino con teología bíblica nos referimos a la disciplina que estudia lo que son las doctrinas o lo que es el desarrollo de la revelación de Dios a través de toda la Escritura, desde el Génesis, desde el Edén, hasta el Apocalipsis, hasta el nuevo Edén. En la historia de la redención vemos que Adán cayó en pecado. De ahí vino el pecado original que pasó a todos los hombres, siendo corruptos todos ellos. También como David dijo, y fui concebido en pecado. Desde aquellos días, y si pueden ver en el Génesis 4, 24, 23 al 24. Ya conocemos la historia de cómo fue la caída y cómo el pecado original se esparció a todos los hombres de toda la tierra. Y al pecado original, haberse sido esparcido en todos los habitantes de la tierra, ¿qué creen que los hombres de la tierra hicieron con sus enemigos después de la caída? En Génesis 4, del 23 al 24, vemos la primera canción o el primer poema después del poema de Adán en referencia a Eva de Génesis 2, diciendo hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ahora vemos un nuevo poema, una nueva canción que aparece en la Biblia, o como me gusta llamarle, el primer narcocorrido de la Biblia, aparece en Génesis 4 del 23 al 24. Y dice lo siguiente en referencia a Lamec, quien era uno de los descendientes de Caín, de lo que es la descendencia corrupta de Adán. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila. Desde aquí vemos cómo se corrompió el matrimonio, pero ese es otro tema. Oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y quiero que guarden muy bien el verso 24, 70 veces 7, porque lo veremos más adelante. En este pasaje vemos el primer narcocorrido o canción de venganza en contra de los enemigos, como es la ley de la calle que vimos hace un momento, de tratar bien a los amigos y mal a los enemigos. La venganza era el pan de cada día en aquel entonces. Si continuamos por la historia de la redención, Génesis 27, podemos ver cómo el patriarca Esaú guardó odio y rencor hacia el patriarca Jacob, debido a que Jacob
robó la primogenitura de Esaú. Verso 41 del capítulo 27 del mismo libro. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Vemos este deseo de venganza en los hombres desde el Génesis. Capítulo 34, vemos el incidente de Dina, cómo los cananeos, un cananeo violó a Dina, cómo Simeón y Leví vengaron la sangre de Dina. Este deseo de venganza siguió en los hombres, incluso en los hijos de Jacob. Pero vemos que de uno de los hijos de Jacob, quien fue José, vemos el perdón a quienes fueron sus enemigos, siendo sus enemigos sus propios hermanos que lo vendieron. Génesis 50:20 dice lo siguiente: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esto es el perdón que vemos en las Escrituras. Más adelante, David fue atormentado por Saúl y también por su envidia a él. Por el cántico de Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. David tuvo 2 oportunidades de matar a Saúl. En la cueva, en donde él fue a atender sus necesidades, él tuvo la oportunidad de asesinarlo. Él tuvo la oportunidad de no perdonar la deuda de Saúl. Y también en el campamento, cuando estaban todos dormidos, él tuvo la oportunidad de asesinar a Saúl otra vez, y sus propios hombres lo alentaron a ello. Mas David dijo que no es así, porque es ungido de Jehová. Y él mismo le dejó la venganza, no a sus propias manos, sino al Señor Dios. Él perdonó a su enemigo mortal, quien lo iba a lancear varias veces, como vemos en el relato de Samuel. Ya sabemos lo que pasó después, cómo Saúl fue asesinado por sus enemigos. Pero después de todo eso, el mismo David, al enterarse de la muerte de Saúl, él mismo habló bien de Saúl. Él hizo un cántico fúnebre que vemos en 2 de Samuel 1, en donde habló bien de Saúl, aun cuando él era su enemigo y su deudor. Verso 23 del capítulo 1 de 2 de Samuel. Saúl y Jonathan, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Hijas de Israel, llorad por Saúl. Es algo increíble como el mismo David, quien tuvo la oportunidad de dar su versión a toda la congregación de Israel, él mismo perdonó a su enemigo y habló bien, haciéndole un cántico fúnebre en el día de su muerte. David fue insultado. Absalón, en venganza, mató a su hermano Abnón, al primer hijo de David, en 2 de Samuel 13. Vemos venganza aquí. David, cuando huyó, fue insultado por Simeí, y este le perdonó la vida. Simeí empezó a blasfemar a David llamándolo asesino, porque él sabía lo que había hecho con Urías Eteo. Pero David no recurrió a la venganza, sino que el mismo David perdonó a Simeí. Y él mismo dice en el verso número 11 del capítulo 16 de 2 de Samuel: y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. Cuanto más ahora un hijo de Benjamín, dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Él perdonó a Simeí. Después nosotros vemos al mismo profeta Eliseo en 2 de Reyes, capítulo número 6, verso 22, como el mismo profeta perdonó la vida de los sirios, quienes invadieron Israel para destruir a esta ciudad. Y el mismo Eliseo dijo en el verso 22 de 2 de Reyes 6, él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco?
Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se le preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió. Y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Esta es la virtud del perdón siendo aplicado por estos personajes de la historia de la redención. También sabemos el testimonio de Job, quien él, al haber sido afrentado por el Señor, al haber sido probado por él, y sus 3 amigos, quienes eran su respaldo, se volvieron desagradables delante de él, aplicándole buena teología mal aplicada a Job. El Señor mismo aborreció a los hijos, a los hermanos de Job. Y el mismo Señor dijo lo siguiente, verso 7 de Job 42. Mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Y luego dice lo siguiente, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Más adelante, verso 9, dice, y Jehová aceptó la oración de Job. Vemos otra vez el patrón del perdón de Job hacia sus enemigos, siendo sus propios enemigos sus propios amigos. Ahora Cristo nos enseñó a orar de esta manera, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hermanos, nosotros éramos enemigos de Dios, estábamos lejos de Él y de su pacto. Nosotros no estábamos en un estado neutral antes de ser cristianos, sino que éramos enemigos suyos, éramos deudores de Dios. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Era como el apóstol Pablo se refería a nosotros antes de venir al Señor Jesús en arrepentimiento y fe. Y el mismo apóstol Pablo dice lo siguiente, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Este es el perdón por gracia que el Señor nos ha dado y nos ha concedido. Y vemos que en toda la historia de la redención, el mismo perdón que vemos en algunos personajes de la Biblia, véase José, véase también a David, véase a Eliseo, a Job, solamente son tipos del verdadero antitipo, quien es Cristo, quien nos enseñó a orar, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hermanos, vamos a pasar al siguiente punto, que es el teísmo clásico. En el teísmo clásico, que es el teísmo que está en las Escrituras, interpretado por los cristianos de la era primitiva hasta nuestros tiempos, se enseña lo siguiente, hermanos, que Dios es simple. Y al enseñar que Dios es simple, nos referimos a todo lo contrario de que Dios sea compuesto. Estos son contrarios. Cuando decimos que Dios es simple, nos referimos a que Dios no es compuesto. Al decir que Dios es simple, es decir que Dios es sus atributos. Dios es amor, Dios es perdón, Dios es gracia, Dios es amor, Dios es ira, Dios es justicia, Dios es misericordioso. Y la palabra clave de que Dios sea simple es el verbo ser. Dios es. Al decir que Dios es compuesto, como la Escritura nos enseña,
Es decir, que Dios es la suma de sus atributos. Como si nosotros dijéramos que Dios es la suma de amor, más misericordia, más justicia. Esta es una manera errónea de interpretar a Dios, porque hace que Dios sean partes. Pero el teísmo clásico enseñamos que Dios es simple. Dios es sus atributos. Dios es el que soy. Él mismo le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y tenemos que entender esto, porque de aquí viene el perdón de Dios. Por eso, y si pueden buscar en sus Biblias, Éxodo capítulo 34, el verso 6 al 7. Éxodo 34, del 6 al 7. En este pasaje nosotros podemos ver al Señor Dios que se presenta en su gloria. Él deja ver su esencia de cierta manera a Moisés. Vemos en este pasaje cómo Él, después del pecado del becerro de oro, cómo Dios, el Señor, se manifiesta en su santa gloria, en su temible majestad, al arrodillado Moisés. El mismo Moisés no pudo comprender la grandeza, la santidad y la trascendencia de Dios, que Él mismo se arrodilló después de que el Señor nombrara lo que Él es, sus perfecciones. Dice lo siguiente: y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Este es el Dios de la Biblia que se presenta. Y si pueden ver en la última parte, o la primera parte del verso 7, donde dice, y perdona la iniquidad y la rebelión. La palabra perdona viene del hebreo nasá. Esta palabra hebrea, nasá, significa literalmente levantar, cargar. Cuando Dios dice que Él perdona la iniquidad, se refiere a que Él mismo levanta, o Él mismo quita, o Él mismo, por su propia gracia, remueve, o Él que toma el pecado y lo lleva a otra parte. Esto es importante porque lo vamos a ver más adelante en el Nuevo Testamento. También nosotros vemos otra palabra que aparece, en el Salmo 32, donde habla el rey David acerca de las bendiciones de aquellos que han sido perdonados por el Señor. Él mismo vuelve a mencionar esta palabra que aparece en Éxodo 34. El rey David dice lo siguiente: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, ha sido cargada, ha sido quitada. En el Salmo 32, verso 1, y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Vemos que Él mismo carga el pecado. Y si pueden buscar ahora en Daniel capítulo 9, verso 19. Daniel capítulo 9, verso 19, y si lo pueden abrir en sus Biblias, es para entender más acerca del perdón que nos brinda el Señor a nosotros. Dice lo siguiente, a partir del verso número 9 del capítulo 9 de Daniel. Dice así:
y de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Ahora Daniel menciona la palabra Salah, que esta palabra es distinta a la que vimos anteriormente. Salah significa un perdón, como Él perdona por completamente el pecado y la iniquidad. Este es un perdón que solamente Dios puede dar, como dice en el verso 19 del presente capítulo. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Él está rogando por perdón al Señor, para que Él perdone las iniquidades de Israel. Este es solamente un perdón que solamente Dios puede dar. Y vemos aquí que en el verso 19 dice que perdone Dios por temor o por amor a sí mismo. En Isaías capítulo 48 vemos por qué es el perdón de Dios. El perdón de Dios es por la devoción de Dios a sí mismo. El perdón de Dios es por la devoción de Dios a sí mismo. Isaías capítulo 48, verso del 8 al 11. Del 9 al 11 vamos a ver lo que el Señor nos habla acerca de su amor a sí mismo. Isaías 48, del verso 9 al 11, dice así el Señor: por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré, para no destruirte. He aquí, te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. El perdón de Dios es por su amor y su devoción a sí mismo. Y si pueden buscar, el último pasaje es Miqueas capítulo 7, verso 18. De todos los pasajes acerca del perdón en la Biblia, un pasaje obligatorio y que todo creyente debe de tener remarcado en sus Biblias es Miqueas capítulo 7, verso 18. Si pueden ver en Miqueas capítulo 18, dice lo siguiente: ya hemos visto que Dios es simple, que Dios perdona por amor y devoción a sí mismo. Y el profeta Miqueas estalla en doxología, en bendición, en alabanza al Señor, diciendo lo siguiente: que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. En este pasaje podemos ver todos los verbos en referencia al perdón. Vemos como Él, en el verso número 18, Él perdona la iniquidad. El mismo Dios olvida la iniquidad. Él carga la iniquidad de su pueblo. Vemos también cómo es Salah, aparece aquí, como Él perdona por su gracia y misericordia también a su pueblo. Y dice el pasaje: Él volverá, verso 19, a tener misericordia de nosotros y sepultará. El mismo pasaje dice: y aplastará, sepultará nuestras iniquidades. Y después dice: y echará, literalmente desplazará nuestro pecado. Echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cuando el rey David pecó, se utiliza la palabra abar, como el Señor había remitido su pecado, como el Señor había desplazado su pecado de él, cómo lo había perdonado. En Zacarías capítulo 3 también habla lo mismo, cuando le dice el Señor al sacerdote Josué: he aquí, yo he quitado, literalmente he desplazado, he movido tu pecado de ti. Y ese es el perdón divino que nosotros vemos en el Padre Nuestro: y perdónanos nuestras deudas. Juan Calvino, al hablar acerca del perdón, dice lo siguiente:
A los pecados los nombra deudas, porque nosotros debemos castigo debido a ellos. Una deuda la cual es imposiblemente podríamos pagar y ni ser dados de alta por esta remisión. El resultado de su misericordia gratuita, cuando Él libremente nos expugnó de esa deuda, aceptando nada a cambio, pero de su propia misericordia recibiendo satisfacción en Cristo, quien se dio por nosotros para redimirnos. Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, dice lo siguiente: el Señor se reconoció como el único inocente, y por eso enseña que roguemos que se nos perdonen nuestras deudas. Una petición de perdón es una confesión plena, porque quien pide perdón admite plenamente su culpa. Hemos visto cómo nuestras deudas son pecado y cómo al nosotros orar esta petición es una confesión de nosotros hacia el Señor. Ya vimos el teísmo clásico, que Dios es simple y Dios es perdón, es misericordia. El Señor es gracia. Pasamos ahora a nuestro siguiente punto, y si pueden buscar en sus Biblias Mateo 6, verso 12, que es esta petición. Mateo capítulo 6, verso número 12, donde aparece esta petición del Padre Nuestro. Dice lo siguiente el Padre Nuestro, verso 12: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La palabra que aparece aquí, y perdónanos nuestras deudas, es la palabra afíami. Esta palabra es un imperativo aorista, es un verbo imperativo aorista en el griego. Pero nosotros, hermanos, ya sabemos lo que significa un imperativo hacia Dios, hermanos. Lo hemos visto en nuestras clases anteriores. Cuando nosotros damos imperativos, que son órdenes, como un padre a un hijo diciendo: come, bebe, báñate, cámbiate. Son imperativos, son órdenes. Y a nosotros en decir y perdónanos, es un imperativo. Pero no es una orden a Dios, es un ruego, es una súplica que nosotros damos a Dios. Él quiere que roguemos por perdón. Y Cristo usa esta palabra, que esta palabra significa literalmente dejar, soltar. Esto es lo que significa y lo que nos está enseñando el Señor Jesús. En el Sermón del Monte, cuando Cristo dice: y deja tu ofrenda en el altar, Él usa esta misma palabra que vemos aquí como perdón. Él mismo dice: y deja y suelta tu ofrenda en el altar. O como cuando Pedro le dijo a Jesús: y lo hemos dejado todo para seguirte. Esa misma palabra dejar es la misma que aparece aquí. Así que cuando Cristo se refería a que nosotros perdonemos, es literalmente soltar. Es literalmente que nosotros dejemos de tener esa deuda, de querer cobrarle esa deuda a nuestros enemigos, y que la soltemos para que Dios se haga cargo de ella. Él quiere que nosotros roguemos por perdón y perdónanos nuestras deudas. Pero aquí aparece la segunda frase, la segunda cláusula, la segunda parte de este verso, que es: porque como también nosotros perdonamos o soltamos o dejamos las deudas de nuestros deudores. Ahora nosotros vamos a ver la aplicación personal de lo que es esta petición. Es lo mismo que vimos en el Antiguo Testamento, cómo es quitar. Y ahora en el Nuevo Testamento se hace más claro al nosotros soltar las deudas de nuestros enemigos. Moisés desde el monte Sinaí habló acerca de hacer bien a nuestros enemigos.
Es un error decir que Moisés enseñaba otra cosa, sino que Moisés enseñaba lo mismo que Jesús enseñaba. Cuando Jesús decía y escucharon bien lo que se decía de Moisés, no era Moisés mismo, sino la corrupción doctrinal que hubo por los fariseos acerca de lo que Moisés enseñó en la ley. Porque Moisés enseñó en la ley lo siguiente, Éxodo 23, del 4 al 5. El mismo Moisés, el duro Moisés, el bravucón Moisés, como se pinta en algunos círculos, enseñó lo siguiente: si encontrares el buey de tu enemigo, dice lo siguiente, si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Moisés no enseñó a vengarnos, Moisés enseñó a que nosotros perdonemos y que hagamos bien a nuestros enemigos desde el monte Sinaí. Dice también, si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo, con un imperativo, una orden, y le ayudarás a levantarlo. Los fariseos torcieron la ley de Dios por sus propias tradiciones. Los fariseos mismos tienen más en común como los satanistas, como los filósofos griegos que citamos al principio, pero no como era Moisés o como es Jesús, el Dios del Moisés, quien Él enseñó a perdonar y a hacer bien a nuestros enemigos. Ahora nosotros vemos en esta petición del Padre Nuestro cómo Jesús está dando el sermón del monte, en un mejor monte que el Sinaí. Y el nuevo, perfecto y mejor Moisés enseñó a que nosotros perdonemos a nuestros enemigos y que hagamos bien por ellos. El mismo Señor Jesucristo nos enseñó a amar a nuestros enemigos. Y si pueden ver en Mateo capítulo 5, del verso 38 al 48. Mateo capítulo 5, del verso 38 al 48. El mismo Señor Jesús nos enseñó a que nosotros amemos a nuestros enemigos. El Señor Jesús, desde el verso número 38, enseñó lo siguiente: oísteis que fue dicho, y no dice aquí, y Moisés dijo, y oísteis que fue dicho por estos fariseos hipócritas, ojo por ojo y diente por diente, lo cual en la ley de Dios enseña, pero no de la manera que los fariseos lo decían. Y Jesús dice en verso 39, pero yo os digo, el mismo Dios que estaba en el Sinaí se encarnó y enseñó correctamente la ley en estos tiempos oscuros. No resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que te quiera poner a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2. David, cuando el rey Saúl le pidió 100 prepucios de los fariseos para que pudiese desposar a su hija Mical, el mismo David le trajo 200 prepucios. Él fue por la milla extra, como el Señor Jesús enseñó. Mismos principios, pero Jesús lo hace de la manera más clara a nosotros. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Lo mismo que enseñó Platón, el griego, lo mismo que se enseña en la calle. Pero dice de Jesús, pero yo os digo, amad, agapate, ágape. Es el amor más grande que aparece en el diccionario griego. Es amar gratuitamente y sin esperar nada a cambio. Agápate, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman,
¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y podemos añadir, según la introducción, y también los de la calle, los satanistas y los griegos filósofos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Y si saludáis a vuestros hermanos, solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Cristo mismo sabía lo que hacían los gentiles, como vimos en la introducción. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Él mismo nos enseñó a perdonar a nuestros hermanos cuando pecan contra nosotros. El mismo Señor Jesús dijo lo siguiente acerca del perdón. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi enemigo que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El primer narcocorrido que vimos al principio en Génesis decía que si Caín sería vengado 7 veces, Lamec sería vengado 70 veces 7. Jesús tocó ese mismo pasaje en el Nuevo Testamento, pero diciendo, si aún tu hermano pecare 7 veces contra ti, perdónale 70 veces 7. Lo que la humanidad caída enseñó la venganza y el pagar las deudas por uno mismo, Cristo lo enseñó como perdón, por gracia, misericordia a nuestros enemigos y aún a nuestros hermanos que pecan contra nosotros. Él mismo enseñó la parábola de los 2 deudores, que es en Mateo 18. Si a uno se le perdona una deuda pequeña y al otro se le perdona una deuda más grande, y si aquellos que estaban en deuda no perdonan a sus enemigos, el Señor no va a perdonar las deudas de aquellos. Él mismo perdonó a una aldea entera samaritana que lo rechazó públicamente, como aparece en Lucas capítulo 9. Y luego tenemos el magno ejemplo del Señor Jesús cuando Él fue aborrecido por los judíos, cuando Él fue crucificado, cuando Él fue burlado, Él fue azotado. Y para que se cumpliera la profecía de Isaías 53, que decía lo siguiente, y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. No pienses que Jesús es un hipócrita por enseñar a orar y perdonarnos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, sino que Jesús mismo, que es el ejemplo de ejemplos en la cruz, Él mismo dijo, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este es el magno ejemplo del Señor Jesús, demostrando el magno ejemplo del amor hacia los enemigos. Thomas Watson habla acerca de este perdón. Pero hermanos, el perdonar a un enemigo es soltarle la carga. Es más fácil nosotros darle un golpe a nuestros enemigos que perdonar y orar por ellos. El mismo Thomas Watson, este puritano, dice lo siguiente: la victoria más noble consiste en derrotar a un enemigo sin propinarle un solo golpe, venciéndole con amor. Y el último punto, hermanos, es la santificación. Al experimentar el perdón de Dios, es como somos hijos suyos. Él quiere, como un padre, lo mejor para nosotros, sus hijos. Él quiere que nosotros seamos participantes de la naturaleza divina. En 2 de Pedro 1:4 habla acerca de ser participantes de la naturaleza divina. Como vimos en el punto 2 del teísmo clásico, Dios es sus atributos, Dios es sus perfecciones, Dios es misericordia. Por lo tanto, al ser participantes de la naturaleza divina, Él quiere que nosotros seamos misericordiosos. Dios es amor. Dios ama a justos e injustos. Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Dios quiere que nosotros, sus hijos, los que hemos sido perdonados por Él, amemos a nuestros enemigos, como Dios es amor en esencia, en su naturaleza, en sus perfecciones. Dios es gracia. Él quiere que nosotros demos gracia a nuestros enemigos y que soltemos sus deudas como Él soltó las nuestras. Él mismo le dijo a Abraham, antes de entrar a la señal del pacto,
Sé pues perfecto delante de mí, como Él es perfecto. Cristo nos enseñó en Mateo capítulo 5, el verso que leímos: sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Vemos este ejemplo de la perfección. Dios mismo a Israel en el desierto le dijo: sé pues vosotros santos, como yo soy santo. Pedro mismo citó ese verso y se lo aplicó a cristianos: sed santos, porque Dios es santo. Él quiere que nosotros participemos en eso. Pablo nos dice que nosotros no paguemos mal por mal, sino que nosotros paguemos mal con bien. En Romanos capítulo 12 dice así el apóstol Pablo: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y el mismo apóstol Pablo estaba citando la ley de Moisés en Deuteronomio 32-35, donde el mismo Moisés enseñó acerca de la venganza de Dios. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción estará cercano, y lo que se les está preparado se apresura. Y el Señor mismo va a vengar lo que es la sangre de todos los santos que han sido muertos al final de los tiempos. Como se dice en Apocalipsis: y en ella, en Babilonia la grande, que es el mundo, se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que habían sido muertos en la tierra. Pero vemos aquí que el Señor se vengó de la gran ramera. El Señor hizo venganza a aquellos que son muertos por nosotros. Cristo mismo, al entrar en el Sermón del Monte, nos enseñó lo mismo, que nosotros somos bienaventurados. Bienaventurados los que padecen por persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dice el canto: su gracia es mayor. Lo siguiente: ¿qué amor mis pecados decido olvidar? Lanzados al mar no los quiere contar. Él, siendo omnisciente, olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Nosotros escuchamos este canto, nos alegramos, nos deleitamos y nos animamos por el perdón de Dios. Pero, ¿qué hay de nosotros al perdonar a nuestros enemigos, a nuestros deudores? Oremos, hermanos, como el Señor nos está indicando en este pasaje, en esta petición, en esta gran oración y modelo de plegaria. Quiera nuestro Padre darnos la gracia para que nosotros perdonemos a nuestros enemigos y podamos cantar este canto de una manera más profunda y con mayor entendimiento acerca de la gracia, el perdón de nuestro Dios. Oremos. Y antes de terminar la oración, hermanos, vamos a citar y recitar el Padre Nuestro. Así que si se lo tienen aprendido como aparece en las Escrituras, pueden abrir Mateo 6, pero si no se lo saben, pueden abrir Mateo 6. Si se lo saben, pueden recitarlo, hermanos. Así como la Iglesia enseñó que se debe de recitar el Padre Nuestro al finalizar las oraciones, es por eso que nosotros enseñamos esto, la misma fe que nuestros hermanos del pasado sostuvieron. Oremos. Nuestro Señor y Dios Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno, porque nos has perdonado nuestras deudas y porque nos has enseñado cómo es tu gracia y tu perdón a través del Antiguo y Nuevo Testamento. Gracias porque nos has dado luz acerca de nuestro Señor Jesús y de sus sabias palabras, y cómo nosotros debemos de perdonar a nuestros enemigos, como Él perdonó nuestras deudas y ofensas, nuestros pecados contra Él, porque nuestros pecados son solo contra ti, nuestro Dios. Te damos gracias por Cristo, quien Él pagó nuestra deuda y quien Él oró por nosotros para que seamos santos como Él es santo. Te pedimos, nuestro Señor, que nos ayudes a perdonar a nuestros enemigos y te lo oramos
porque nosotros no podemos hacerlo por nuestra propia naturaleza pecaminosa, sino oramos para que la misma gracia que nos diste en el perdón la podamos ejercer para perdonar a nuestros enemigos, aquellos que nos atormentan, aquellos que desean nuestro mal, aquellos que nos persiguen, aquellos que quieren nuestra muerte y nuestra destrucción. Ayúdanos a perdonar esas deudas para ganar amigos en tu reino, que para tener enemistades por nuestras propias maldades y por nuestra propia misericordia. Te pedimos esto, nuestro Señor, para que nos apoyes, porque somos débiles, y que tu misma gracia nos ayude. Ayúdanos a entender esto y aplicarlo, y que no quede solamente en palabras, sino también en hechos. Y por último, nuestro Señor, oramos como tu Hijo amado. El precioso Señor Jesucristo nos enseñó a orar esta oración, diciendo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a